Alicita. Ya, después te dices ya. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida al ciclo de conferencias con futuro desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni y anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los programas que tiene nuestra universidad en línea. Cuenta con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, Thank you very doctorado much. en Administración de Empresas, doctorado en Economía y No, это там Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. También Toxicar. cuenta con 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios. También comentarles que la red Alumni es encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad UICS y presenta 5 portfolios de programas. Entre ellos tenemos a InnoLab, un centro de capacitaciones de competencias académicas; Quizmaster, el juego del conocimiento; Sinaxis, conferencias de desarrollo personal y Y ya. profesional desde bienestar Ya. institucional; ¿Y cuál es el NextMind, juego del un día? Ya, ciclo de no. conferencias internacional; Ya. y con Y futuro, Remil. nuestro evento Ya, ven principal acá. de las conferencias para la comunidad Vete nomás ahí. UICS. Descansa vos, Domingo. Ven, Antes mijo, de para. comenzar, quisiera Ya comentar al cierra nomás, público ¿no? presente que si tienen alguna duda o consulta, pueden realizarla por medio del chat privado, que al finalizar de No. la ponencia nuestro conferencista va a responder las preguntas. Ya, no tenés miedo, el primero. Sí, sácate la casa. Muy bien, ahora daremos Estoy paso a grabando nuestro podcast, ¿no? conferencista del día de hoy, al Ven ingeniero acá. José Fernando Martínez Peralta, con su tema Concéntrate, va a La ser algo importancia igual, de ¿no? aplicar las TICs en la educación. Cierra los ojos. Adelante, No es como ingeniero bajar José. volumen, estoy Todo suya la grabando. pantalla. Hola, buenas tardes para todos. Cierra. Bueno, es un placer para mí Ya. Nuevamente, porque estar eso es aquí lo con que todos falta. ustedes reunidos el día de No hoy tocarás huevos. Siéntate acá. para compartir Cierto. esta conferencia donde hablaremos un poco sobre la importancia de las TIC aplicadas a la educación. Regálame un momento. Ya, mijo, persígate. Nombre del Padre, del Hijo, 3 veces. Nombre del Padre, del Hijo, Listo. y una más. Ya, así. Bueno, la iniciativa para esta ponencia surge de una investigación que hice con respecto a qué tan preparados están los docentes para implementar las TIC Rézame, Padre. en una institución educativa en Mente, Colombia, mente. donde se logró evidenciar que aunque la mayoría de los docentes perciben un nivel alto de competencia digital, la implementación de las TIC en el aula es limitado debido a barreras estructurales y sobre todo a la falta de capacitación en el uso de las TIC en la educación. Estas barreras han llevado a los maestros a seguir utilizando los modelos educativos tradicionales y dejar de lado las nuevas metodologías educativas. Con esta conferencia quiero ampliar un poco el horizonte de qué tan importantes son las TIC, o más bien, qué tan beneficioso puede ser las TIC y el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya, mijo, a ver, estoy no. Bueno, esta será nuestra Y abre nomás. agenda del día. El tema estará dividido en 4 capítulos. En el primer capítulo haremos una breve introducción Mucho mejor. de qué son las TIC, Bastante. cómo han evolucionado con el tiempo Pero sí hay y los todavía tipos de TIC más firmas de- utilizados Sí, aquí, en loco, el ámbito educativo. Espera, mijo. Para el capítulo 2 Pero ya no. hablaremos un poco sobre los beneficios Ya de no hay las TIC nada en de el sobre proceso de un enseñanza-aprendizaje poquito y aquí. de cómo Pero estos no, beneficios mucho mejor. impactan a los estudiantes, a los maestros, e incluso cómo se benefician Ya, las tomen una instituciones. foto, tomen una foto. En el capítulo 3 No, veremos para poder cuáles como son para los evolucionar. desafíos que enfrentan las Pero TIC bueno, para lo que estaba, ¿no? en la educación. No echas estaba Y bastante. para el último, Ya, mijo. Para yo. No, mijo. hablaremos No, un poco no, no, ahí. de las conclusiones y perspectivas futuras de las TIC en la educación. Aquí mencionaré un poco qué se espera de las TIC en un futuro cercano y cómo su implementación en la educación mejorará los sistemas educativos del mundo. ¿Aló? Bueno, iniciemos. Capítulo Sí. 1. Para este capítulo iniciamos Ya. con la pregunta principal
de este tema, que son las TICs. Bueno, según la UNESCO, las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, llamadas así. Es de un paciente que la ha puesto Se define como un conjunto diverso de herramientas y recursos tecnológicos utilizados para transmitir, almacenar, crear, compartir o intercambiar información. Entre estas herramientas y recursos tecnológicos se incluyen los dispositivos como las computadoras, teléfonos inteligentes, las tablets, entre otros. También se incluyen las aplicaciones, las plataformas digitales, software y redes sociales. Otro aspecto fundamental de las TIC es cuál es su relevancia en el contexto educativo. Bueno, las TIC han transformado profundamente el ámbito educativo, impactando tanto la enseñanza como el aprendizaje. Su relevancia radica en que facilitan el acceso en una gran cantidad de información y recursos, promoviendo el aprendizaje más autónomo y personalizado. Además, los docentes pueden innovar sus estrategias de enseñanzas pedagógicas utilizando herramientas digitales que les permiten implementar metodologías como el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación. Otro aspecto fundamental es la contribución, incluso una de las contribuciones más relevantes de las TIC en la educación es la inclusión y la equidad, ya que posibilita que estudiantes con discapacidades y de zonas alejadas, como las zonas rurales, accedan a material adaptado a sus necesidades. Asimismo, estas tecnologías facilitan la evaluación y el seguimiento del aprendizaje personalizado. Los docentes analizan el desempeño de los estudiantes y brindan retroalimentación más efectiva. Bueno, en la evolución histórica de las TIC en la educación, esta se ha experimentado diferentes cambios al pasar de los años. Iniciamos en los años 60 con la introducción de los primeros recursos audiovisuales como proyectores y televisores en las aulas de clase. Aquí es donde se marca el inicio de las tecnologías en la educación. Para los años 80 surgen las computadoras personales y al pasar de los años estas empezaron a integrarse en las escuelas gradualmente y se inicia la transformación de los métodos de enseñanza educativos. Para la década de los 90 surge el Internet. Esta revoluciona el acceso a la información y a los recursos globales educativos. Hay que aclarar que para esta época la red aún no estaba extendida como hoy, pero su introducción sentó las bases para los cambios profundos en los métodos tradicionales de enseñanza. Está sucio, ¿no? En la década de los 2000, el avance de las TIC se acelera con la popularización de las aulas virtuales. Con la creación de la web 2.0, el Internet pasa a ser un medio de solo lectura a un espacio interactivo, promoviendo el aprendizaje colaborativo y permitiendo a los estudiantes a crear y compartir conocimiento. Ya para los años 2020 y a nuestra actualidad, vemos la integración de la inteligencia artificial y de herramientas de aprendizaje adaptativo. Estas están revolucionando la pedagogía totalmente. La pandemia del COVID-19 aceleró la adopción de modelos híbridos y remotos, y a pesar de que la adopción de estos modelos fueron un poco traumáticos, a hoy día las TIC se consolidan como un eje indispensable de la educación. Si detallamos bien esta evolución, podemos observar cómo la tecnología ha pasado de ser un recurso complementario a elementos centrados en la formación del siglo XXI, la bien llamada era digital. Bueno, tipos de TIC utilizados en el ámbito educativo. En este apartado describiré brevemente los principales tipos de TIC que existen, o más bien los más relevantes a hoy día. Analizaremos estas tecnologías, cómo estas tecnologías están evolucionando las aulas, permitiendo metodologías más dinámicas, inclusivas y personalizadas.
Las TIC se pueden clasificar en varios tipos según su función y aplicación. Entre las más utilizadas tenemos las plataformas de gestión de aprendizaje o LMS por sus siglas en inglés. Estas plataformas son sistemas digitales diseñados para administrar, distribuir, evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos remotos virtuales. Existen una gran variedad de plataformas, entre las más conocidas tenemos Google Classroom, Canvas. Hay una gran variedad, pero en este caso por mencionar como las más utilizadas al momento. Herramientas de comunicación y colaboración. Estas son plataformas y aplicaciones digitales diseñadas para facilitar la interacción y el trabajo en equipo a distancia, facilitando la interacción entre docentes y estudiantes, promoviendo el aprendizaje colaborativo. Entre estas herramientas tenemos Zoom, la que estamos utilizando actualmente, Microsoft Teams, Google Meet, foros y los blogs educativos. Recursos multimedia y contenidos digitales. Hablando de ellos de forma individual, los recursos multimedia son materiales educativos que combinan diferentes formatos como textos, imágenes, videos, animaciones, para facilitar el aprendizaje. Como por ejemplo tenemos las presentaciones interactivas, las infografías, los podcasts y las simulaciones virtuales. Para el caso de los contenidos digitales, estos son información creada en formato digital, accesible a través de dispositivos electrónicos, y estos pueden ser los libros digitales, los cursos en línea, videos educativos, las plataformas LMS que ya mencionamos anteriormente, aplicaciones educativas y pues las redes sociales, que son una de las herramientas más utilizadas actualmente, más que todo por casi que todo por toda la población del mundo. Seguimos con los software educativos y aplicaciones de aprendizaje. Estos son programas y herramientas digitales diseñados para facilitar la enseñanza. Se usan mediante el uso de tecnologías. Estos recursos permiten desarrollar actividades y evaluar el progreso de manera personalizada. Como por ejemplo, tenemos Duolingo, que se utiliza para aprender otros idiomas, GeoGebra, que se utiliza para enseñar matemáticas casi que en todos sus niveles, y Kahoot, que es uno de los más conocidos y se utiliza para realizar evaluaciones interactivas en línea. Otros de las... Hola. Estos son exactamente los dispositivos tecnológicos, son los equipos esenciales para la educación. Entre estos tenemos los teléfonos inteligentes, tenemos las pizarras digitales, las tablets, las computadoras y los proyectores. Y por último tendríamos, que bueno, no está incluida aquí, la realidad virtual y la inteligencia artificial, que estas permiten experiencias inmersivas en el aprendizaje, ayudan a personalizar la educación y analizar el proceso de los estudiantes. Y como por poner unos ejemplos más cercanos, tenemos los chatbots educativos y sistemas de tutorías inteligentes. Como podemos observar, cada uno de estos tipos de TIC contribuye a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, adaptándose a diferentes niveles y estilos educativos. Continuamos con el capítulo 2. Beneficios de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC en la educación han transformado la enseñanza y la forma de aprender. Su implementación no solo mejora la calidad educativa, sino que también responden a las demandas de un mundo digital actual. A continuación, se presentan los beneficios de las TIC organizados en 3 ámbitos fundamentales: estudiantes, docentes e instituciones educativas. Bueno, los beneficios de las TIC para los estudiantes. Entre los beneficios más importantes tenemos acceso limitado a la información. Creo que este es uno de los beneficios más relevantes. Las TIC han facilitado el acceso a la información al eliminar barreras geográficas y económicas, permitiendo que estudiantes y docentes accedan a una amplia variedad
de recursos educativos en cualquier momento y lugar. Aprendizaje personalizado y adaptativo. Las TIC han redefinido la educación, haciendo posible modelos centrados en el estudiante, donde el aprendizaje se adapta a cada individuo en lugar de obligar a todos a seguir el mismo camino, que son los métodos tradicionales. Esto no solo mejora la retención del conocimiento y la motivación, sino que también promueve una educación más equitativa e inclusiva. Siempre fue mi inflación. Fomento del aprendizaje colaborativo. Gracias a las herramientas digitales, los estudiantes ya no están limitados por las barreras físicas o geográficas, sino que pueden trabajar en equipo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Con el uso de plataformas como Google Drive, Microsoft Teams o Moodle, los estudiantes pueden participar, compartir documentos, realizar proyectos en conjuntos y comunicarse en tiempo real. Yo hablo aquí, pero tiene que ser transferencia de banco a banco. Desarrollo de habilidades digitales esenciales para el futuro. Bueno, en la era digital, dominar las competencias tecnológicas ha dejado de ser opción para convertirse en una necesidad básica. Las TIC no solo facilitan este aprendizaje, sino que lo integran de manera natural y progresiva en la formación académica. Lo notable es que este proceso ocurre de manera orgánica, mientras los estudiantes aprenden matemática, historia, ciencia, mediante recursos digitales, simultáneamente están adquiriendo competencias tecnológicas, garantizando que estos estén preparados para este mundo, para esta sociedad digitalizada. Y yo le digo a la leasing, hay que llamar a un abajo, digo, pero no será mejor que tome agua desde aquí como una conclusión, pues en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, el dominio de las TIC no solo enriquece su formación académica, sino que también brinda mayores oportunidades en el ámbito profesional y social. Que le compre la paciente que estaba irritada, papi, le hicieron a las 12:30 la tomografía. Mucho tiempo ahí abajo. Porque la vejiga no estaba beneficios de las TIC para los docentes. El uso de las TIC en la enseñanza permite a los docentes ya, todo bien. la diversificación de las estrategias de enseñanza. Se llama la doctora Diversificar sus estrategias pedagógicas, ofreciendo clases más dinámicas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Herramientas como pizarras digitales, presentaciones interactivas y plataformas de aprendizaje en línea le brindan la posibilidad de innovar y mejorar la comprensión de los temas a los docentes. Evaluación automatizada y seguimiento del progreso estudiantil. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, esta se vuelve más eficiente gracias a sistemas automatizados que permiten aplicar pruebas en línea, corregir respuestas automáticamente y generar reportes de desempeño. Bueno, considerando estas opciones, esto haría un poco más fácil la vida de los maestros en cuanto a las tareas administrativas. Plataformas como Google Classroom, Moodle o Blackboard facilitan el seguimiento individual del estudiante, permitiendo identificar áreas a mejorar y brindar retroalimentación personalizada por parte del tutor. Ahorro de tiempo en tareas administrativas, bueno, era lo que mencionaba hace poco, contrario al paradigma de que las TIC aumentan la carga laboral en los maestros. El ahorro de tiempo es otro beneficio clave, ya que las TIC automatizan tareas administrativas como la calificación, la gestión de asistencia y la organización de materiales educativos. Esto permite que los docentes se concentren más en la enseñanza y en el acompaño de los estudiantes. Porque yo le saqué al paciente porque yo quería una contrastada. Además de estos beneficios anteriores, pues las TIC ofrecen a los docentes la oportunidad de conectarse con comunidades educativas globales, donde pueden intercambiar recursos, estrategias pedagógicas e ideas innovadoras con profesionales de diferentes partes del mundo. Pero siempre sí podían hacer. Pero es que hace 3 semanas. Beneficio para las instituciones educativas. Ya mejoró.
Bueno, la incorporación de las TIC en las instituciones educativas optimiza el uso de los recursos Conversa todo eso con la Jessica ayer. realiza y reducción de costos. Yo no sé qué tal en medio de Bueno, pues al digitalizar documentos y material de enseñanza, esto disminuye la dependencia del papel y de otros insumos físicos, lo que no solo representa un ahorro económico, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental, que es otro de los temas importantes para esta era. Y en este caso las TIC hacen una contribución bastante relevante en este caso. Yo mandé uno y dice que si está una mejora la gestión académica y administrativa. Se vuelven más eficientes gracias a plataformas digitales que permiten automatizar procesos como la inscripción de estudiantes, la asignación de horarios, el registro de calificaciones y la gestión de asistencia. Estas herramientas agilizan el trabajo administrativo y mejoran la organización dentro de la institución. Y bueno, algo muy importante para las instituciones, aumenta el prestigio y competitividad de la institución. Voy al baño ya. El uso de tecnologías en la educación también fomenta el prestigio y la competitividad de la institución, ya que aquellas instituciones que integran herramientas digitales en sus modelos de enseñanza son percibidas como innovadoras y actualizadas, y pues esto podría atraer más estudiantes y docentes más capacitados, y pues la reputación de la institución en el ámbito educativo pues estaría consolidada, por decirlo así. Y bueno, igual que con los maestros, a estos beneficios pues también se le puede sumar que las instituciones pueden implementar modelos de enseñanza a distancia también e híbridos. Estos modelos permiten que las instituciones ofrezcan programas en línea, alcanzando un público más amplio a nivel nacional e internacional y facilitando el acceso a la educación a quienes no pueden asistir de forma presencial. Capítulo 3. Desafíos de aplicar las TIC a la educación. La integración de las TIC en la educación ha demostrado ser una herramienta poderosa para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, su aplicación enfrenta múltiples desafíos, casi que como todo proceso que se lleva en el mundo, o todo cambio organizacional, o toda nueva herramienta que se implementa sus desafíos. Bueno, pues en este caso la educación no ha sido la excepción, y a continuación presentaré los principales obstáculos que a hoy día impiden la implementación de las TIC de forma eficiente en el ámbito educativo. Inicialmente tenemos las barreras tecnológicas y de infraestructura. Creo que esta es una de las barreras más marcadas casi que a nivel nacional, bueno, en el caso de Colombia y Sudamérica, me atrevería a decir. Entonces, bueno, empecemos. Tenemos la brecha digital y la desigualdad al acceso. Iniciemos teniendo en cuenta que el acceso a la tecnología no es uniforme en todas las regiones ni en todos los sectores de la población, como les comentaba ahora. En la mayoría de los casos, esta brecha está influenciada por factores económicos, geográficos, educativos e incluso hasta políticos. Doctor Inés. Claro. En cuanto a lo económico, muchas familias no pueden costear dispositivos como computadoras, tablets o teléfonos inteligentes. Son dispositivos costosos, eso es una realidad. Y en algunos casos ni siquiera pueden pagar, como para complicar el sistema o complicar la cosa, no se puede tener acceso a internet estable, o no se puede hacer el pago mensual del internet. Por la parte geográfica, pues tenemos que en áreas rurales o comunidades alejadas la infraestructura tecnológica es bastante limitada, con conexiones a internet inestables o incluso se puede decir que a veces inexistentes. Se demora demasiado. Y para el factor educativo,
vayamos al hecho de que incluso cuando hay el acceso a dispositivos y está la infraestructura, no todos los docentes saben cómo utilizarlos de manera eficiente para que sean integrados en el aprendizaje. Y bueno, aquí es donde se involucra el tema político. Para reducir esta brecha se requiere políticas gubernamentales que promuevan el acceso a las tecnologías, que se creen programas de subsidios para estudiantes de bajos recursos y pues que haya un aumento en el desarrollo de infraestructura en zonas de menor conectividad. En exámenes fue 300, y pusimos honorarios, le puse 50 a usted. En otras barreras que encontramos es la falta de infraestructura tecnológica adecuada. La falta de infraestructura tecnológica adecuada en las instituciones es un desafío significativo que limita el potencial de las TIC. Los problemas de equipos insuficientes o en algunos casos desactualizados, los espacios inadecuados para el aprendizaje digital y la falta de soporte técnico son barreras que impiden la implementación práctica de las TIC en la metodología en las metodologías de enseñanza. Esta deficiencia no solo afecta el acceso y la falta y la calidad de la educación, sino que también perpetúa prácticas educativas obsoletas, que es con las que se está intentando dejar atrás. La idea es implementar las nuevas metodologías, darle prioridad a las TIC. Entonces, mientras la infraestructura no cumpla con los requisitos mínimos para que implementar las TIC en la educación, pues va a ser complicado. Y bueno, y teniendo en cuenta estos factores anteriores, pues volvemos nuevamente a incluir el factor político. Hola. Invertir en infraestructura tecnológica es clave para garantizar una educación de calidad. Para que estos dejen de ser obstáculos, los gobiernos y las instituciones deben priorizar la modernización de los recursos tecnológicos y establecer programas de mantenimiento y soporte técnico. Otro de los desafíos que enfrenta implementar las TIC en la educación es la falta de capacitación y la alfabetización digital. Bueno, la falta de capacitación docente, estamos diciendo que el éxito de la integración de las TIC en la educación depende en gran medida de los docentes. Sin embargo, muchos no han recibido formación adecuada por utilizar herramientas digitales en sus clases. Y algunos de los principales factores podemos incluir la falta de formación específica. Esta es una de las barreras más claras y evidentes en la integración de las TIC en las aulas. Aunque los docentes tienen conocimiento sobre el uso básico de los dispositivos y aplicaciones, la capacidad adecuada debe ir más allá de la simple familiarización de los docentes con estas herramientas. O sea, no es solo saberlos utilizar, es necesario un enfoque pedagógico que permita a los docentes usar las TIC de manera estratégica para fomentar interacción entre los estudiantes, también que estos incrementen su pensamiento crítico y pues que el aprendizaje autónomo no percibirás la ayuda voluntario entre los estudiantes y no impuesto. La ayuda está ahí. Otro factor para la falta de capacitación docente tenemos la resistencia al cambio por desconocimiento o temor a la tecnología. Este es un fenómeno, bueno, tengamos en cuenta que la resistencia al cambio es un fenómeno común casi que en todos los campos del mundo. Y pues en este caso, pues la educación no vuelve a ser la excepción. Muchos docentes están acostumbrados a métodos de enseñanza tradicionales y han pasado años perfeccionando técnicas que ya dominan. Integrar las TIC en el aula implica un cambio en la formación en que los docentes planean y desarrollan sus clases. Y esto puede generar incertidumbre, especialmente si no tienen el apoyo adecuado. Además,
algunos maestros pueden ver las TIC como una amenaza para su rol como educadores, temiendo que la tecnología reemplace sus habilidades. Esta resistencia puede estar basada en creencias erróneas, sobre todo sobre la tecnología, mucha ciencia ficción, o por falta de experiencia directa con herramientas digitales. Cuando en la mayoría en que los profesores o los maestros han utilizado las herramientas para integrarlas a las aulas, estos han manifestado una mejora en sus clases, tanto en la participación de los estudiantes como el desarrollo de las clases. Entonces, en este caso, la resistencia al cambio sí la tenemos muy arraigada hoy día, y pues en cuanto más salgamos de ella, los profesores conozcan las TICs, el uso de las TIC en la educación, pues encontrarán que todos esos paradigmas y todas esas creencias que se tienen están totalmente desviadas de la realidad. Otro de los factores que impide una capacitación correcta de los docentes es la sobrecarga laboral y la falta de tiempo para la formación. El tiempo es un obstáculo significativo para la capacitación de los maestros en TIC. Iniciemos teniendo en cuenta que los docentes tienen horarios muy ocupados, tienen tareas que preparar, asistir a clases, asistir a reuniones y desarrollar evaluaciones. Además tienen que corregir tareas y pues atender las necesidades de los estudiantes. Esto deja poco tiempo para participar en programas de formación continua o en cursos de actualización de las TIC. Y como para complicar la situación, cuando la capacitación está disponible, a menudo se ofrece fuera del horario escolar, lo que no solo... Ay, pero bueno, Juan, qué bestia de bueno. Lo que no impide el acceso del maestro al curso, sino que no es accesible para todos. En este caso, es fundamental que las instituciones educativas integren la formación en TIC dentro de las horas laborales de los docentes y diseñen programas más flexibles y adaptados a las necesidades de los docentes. Tengamos en cuenta que no todos los docentes tienen el mismo nivel al momento del uso de las TIC. Algunos simplemente saben lo básico, otros están más avanzados. Entonces, cuando se diseñan los cursos y las capacitaciones, se debe tener en cuenta este factor, en que los docentes deben estar seleccionados en el conocimiento que tengan, en qué tanto saben cuando se desarrollen estas capacitaciones, se deben tener en cuenta el nivel o las capacidades de los docentes para el uso de las TIC. En cuanto a la alfabetización docente, bueno, para quienes no tengan claro el término, la alfabetización digital docente se refiere a las habilidades que deben poseer los educadores para utilizar herramientas tecnológicas de manera efectiva en su práctica pedagógica. No se trata solo de saber manejar dispositivos o programas, sino de integrar las TIC en la enseñanza para mejorar el aprendizaje. Que esto ayude a fomentar la creatividad y facilitar la comunicación entre los estudiantes. Aquí ya te dejo bastante. Bueno, este es otro de los factores críticos al momento, o una de las falencias más importantes que tiene las TIC a día de hoy, la seguridad y la privacidad en el uso de las tecnologías. La tecnología ha revolucionado la forma de enseñar y aprender, pero también ha traído consigo nuevos retos. La protección de datos y los riesgos de ciberataques se han convertido en aspectos críticos que las instituciones educativas no pueden ignorar. A continuación analizaremos brevemente cómo estos desafíos pueden convertirse en barreras para la adopción efectiva de las TIC en la educación
y explorar estrategias para implementar soluciones que sean seguras y alineadas a las necesidades de la comunidad educativa. Bueno, entre estas tenemos la protección de datos personales. La seguridad y la privacidad de los datos se ha convertido en un desafío fundamental. Las plataformas educativas, el uso del Internet en el aula y las herramientas digitales recopilan grandes cantidades de información del estudiante y docente. En el ámbito educativo, esto adquiere una especial relevancia, ya que los datos sensibles de los estudiantes, como calificaciones, el historiales académicos o incluso la información personal, queda almacenada en sistemas digitales que pueden ser blancos de amenazas. Sí, está bien. Ciberseguridad. Sí, tómale una foto. Tienes tu celular, tómale una foto para comparar. Es una barrera clave. La La ciberseguridad es una barrera clave para implementar las TIC en la educación debido al riesgo de ciberataques, como el hacking y el phishing. Las instituciones educativas deben asegurar que la información del estudiante y docente esté protegida frente a accesos no autorizados o de ciberataques. Por ello es fundamental que las instituciones educativas implementen políticas de protección de datos claras, adopten tecnologías seguras y fomenten la alfabetización digital en seguridad, que también es necesario, para que los docentes y estudiantes puedan utilizar las TIC de manera responsable. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bien poderosa la energía. ¿De quién es? Pero, ¿De quién te robaste el Bueno, recordemos que como docentes, estudiantes e instituciones tenemos la responsabilidad de construir un espacio digital seguro, donde la tecnología sea una aliada para el aprendizaje y no una amenaza para nuestra integridad. Bueno, llegamos al capítulo 4 y último. Ya. Porque se camufla. Porque estuvo acá arriba, ¿sí viste? Sí. Y ve, se ve para abajo, se fue para acá abajo. Conclusiones y perspectivas futuras. Bueno, a lo largo de esta conferencia hemos analizado cómo las TIC están transformando la educación, no solo facilitando el acceso al conocimiento, sino también impulsando metodologías innovadoras, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, también hemos identificado desafíos claves como la brecha digital, la falta de nuestra infraestructura, la necesidad de capacitación docente y los riesgos de seguridad y privacidad. Bueno, todos estos temas deben ser abordados para garantizar una implementación equitativa y eficiente en la educación. Para este capítulo final, hablaré un poco de la visión y cuáles son las perspectivas futuras de la educación. Empecemos con la visión hacia el futuro de las TIC. Se espera que en el futuro se espera que las TIC permitan una personalización del aprendizaje como nunca antes visto. Las plataformas de aprendizaje adaptativo impulsadas por inteligencia artificial podrán analizar el progreso de estudiantes en tiempo real y ajustar el contenido según sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Además, las TIC eliminarán definitivamente las barreras geográficas y económicas, incluso en áreas rurales o en países con recursos limitados. También encontraremos nuevas metodologías y dinámicas de aprendizaje que esas se están viviendo desde ya. El futuro de la educación con las TIC también puede traer consigo nuevas metodologías pedagógicas. El enfoque tradicional, donde el docente es el único transmisor del conocimiento, se está transformando en un modelo más colaborativo y centrado en el estudiante. Herramientas digitales permiten que los alumnos aprendan de manera más activa y participativa, con actividades interactivas, simulaciones y juegos educativos que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico. También tenemos la colaboración global, que esta es muy importante. Las TIC hacen posible la conexión instantánea entre estudiantes, docentes e instituciones, prácticamente que de todo el mundo, o bueno, de todo el mundo. En este contexto el aprendizaje será más colaborativo, integrando la diversidad cultural, el intercambio de ideas
y el trabajo en equipo a nivel internacional. Solo imaginen, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en proyectos conjuntos, resolver problemas globales a través y trabajar con compañeros de diferentes países. Esto me parece muy importante. Y sobre todo, bueno, y un fenómeno que en este caso las TIC, estas visiones nos permiten personalizar la educación, hacerla más flexible y colaborativa y preparar a los estudiantes en un mundo digital y globalizado. Nosotros sí logramos saber quién era el que estaba atrás. Perspectivas futuras. Claro que se necesita un poco más de elementos ya. Elementos. Pero vamos a... Bueno, en cuanto a las perspectivas futuras, apuntan hacia una transformación profunda del aprendizaje, impulsada por la innovación de la tecnología y la tecnología a nuevas metodologías pedagógicas. A continuación se destacan algunas de las principales tendencias y desarrollos que marcarán el futuro de la educación con el uso de las TIC. Entre estas tenemos mayor inclusión y accesibilidad. Las TIC facilitan el acceso a la educación en comunidades remotas o con limitaciones de infraestructura, la implementación de recursos educativos abiertos, aplicaciones móviles y conectividad mejorada permitirá que las personas accedan a formación de calidad sin importar su formación, su ubicación geográfica y su condición económica. La expansión de la educación híbrida y el aprendizaje remoto. Bueno, el modelo híbrido se consolidará como un modelo estándar, combinando la enseñanza presencial con recursos digitales accesibles desde cualquier lugar. Se espera que las plataformas de realidad virtual y realidad aumentada permitan experiencias inmersivas como la colaboración virtual y simulaciones interactivas que enriquezcan el aprendizaje a distancia. El uso de la Big Data para la mejora educativa. El análisis de grandes volúmenes de datos permitirá a las instituciones educativas medir el desempeño de los estudiantes y diseñar estrategias más efectivas. La recopilación de los datos permitirá tomar decisiones basadas en evidencias, optimizar planes de estudio y mejorar la calidad del aprendizaje. Bueno, la implementación de las TIC en el aula no solo mejorará la eficiencia de sistemas educativos, sino que también contribuirá a un modelo más inclusivo, accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Para aprovechar al máximo su potencial es necesario que gobiernos, instituciones y docentes trabajen en conjunto para garantizar la integración efectiva y equitativa de las tecnologías en la educación. Y ya para concluir, tenemos aquí una breve conclusión donde tenemos que, bueno, para finalizar esta conferencia, como conclusión final podemos decir que las TIC no solo facilitan el acceso al conocimiento, sino que también impulsan metodologías innovadoras como el aprendizaje colaborativo, la gamificación y el uso de la realidad virtual aplicada en la educación, lo que permite una enseñanza dinámica y adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante. Además, la alfabetización digital se ha convertido en una competencia esencial, asegurando que tanto estudiantes como docentes puedan utilizar la tecnología de manera crítica, ética y responsable. En el futuro de la educación con TIC, el futuro de la educación con TIC es prometedor, pero requiere un compromiso firme de instituciones educativas, más que todo de los gobiernos y docentes, para garantizar que su implementación sea sostenible, inclusiva y accesible para todos. No basta con tener tecnología, debemos asegurar que su uso realmente transforme la educación y prepare a las futuras generaciones para un mundo cada vez más globalizado. Bueno, gracias por haberme escuchado y cedo la palabra a Jimena. Muchas gracias, estimado ingeniero José. Tenemos algunas preguntas del público. Si le parece, vamos a tratar de que pueda contestarlas. Tenemos una pregunta de Guillermo que dice:
¿Existe algún estudio o caso sobre zonas sin acceso a infraestructura o con elevadas barreras tecnológicas que sirva como caso de disrupción o innovación? Bueno, cuando estaba realizando la tesis, sí encontré algunos estudios donde se hablaba mucho de la falta de infraestructura en zonas alejadas, más que todo en las rurales, de hecho, esto se evidenció en gran parte en la pandemia. En esas zonas no se suspendieron en algunas zonas en Colombia, hablando del país donde vivo, se suspendieron hasta las clases en zonas rurales porque no había acceso al internet, no habían equipo. Las escuelas son muy tradicionales, la pizarra, los estudiantes y los pupitres, nada más. Incluso en algunas no tienen acceso ni a proyectores. En algunas no hay ni electricidad. Hablarte así concretamente del estudio y hablarte de los autores, no lo tengo en este momento, pero sí sé que en el caso de Colombia sí lo hay y sí se evidenció más que todo en la pandemia. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta que dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué aplicación o programa recomienda para elaborar infografías? Su audio. Sí. Para realizar infografías, las más conocidas y de las más fáciles tenemos Canva. Y si quieres infografías interactivas, que también son muy fáciles de hacer, está en la plataforma de Genially.ly. Esa es muy buena y realmente es muy fácil de utilizar. Te puedes guiar con tutoriales en YouTube o TikTok. Volvemos a lo importante que es el uso de las TIC. Podemos aprender nuevas cosas que desconocemos solamente buscando videos, tutoriales. Hay mucha información de esto en YouTube, de verdad, y te recomiendo Canvas y Genially. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Miriam. Pregunta, ¿cómo dar a conocer las TICs en una escuela que no cuenta con recursos tecnológicos? Más abrigado será Es complicado, muy complicado, porque el aprendizaje de las TIC, si se queda solo en la teoría, cuando se enfrenta a la realidad de la práctica, se frustran los estudiantes y hasta los maestros se frustran, porque surgen habilidades que desconocen y no se pueden desarrollar. Entonces, en este caso es complicado, aunque sea un equipo, aunque haya que compartirlo entre los estudiantes, es necesario tenerlo físicamente para que estos los conozcan, ingresen, practiquen, aprendan cómo buscar información en internet, que aunque se ve muy básico, hay personas que todavía no saben utilizarlo. Entonces, en el caso de los niños, ellos pueden jugar, pueden manejar un celular, pero cuando se refieren a buscar información no lo saben. Entonces sí se necesita, es casi que obligatorio tener por lo menos un equipo. Muchas gracias. Acá hay una pregunta también de Miriam que dice, ¿la inteligencia artificial es una herramienta que ha vuelto el cerebro del ser humano más perezoso? ¿Qué te digo? Sí. Se ve mucho en la actualidad que los estudiantes están utilizando las herramientas de inteligencia artificial para desarrollar las actividades en donde se supone que ellos tienen que desarrollar su
su criterio mejor. o su ¿Qué está de aprendizaje crítico. microfonía? Si hay, vea estos En este Ya, caso, van a pues, hacer la superficie. Ya. volvemos al, como mencionaba en las diapositivas o en la conferencia, hay que enseñarle a los estudiantes ser el uso eficiente y responsable de estas herramientas. Son envidias. Si ellos solo se limitan a copiar y pegar, el preocupaciones. aprendizaje quedará muy limitado y sí, se volverán muy perezosos y tendrán falencias para desarrollar ideas. Ya. Hay que hacerles entender que esto no es del todo bueno, que estas herramientas están hechas para ayudarnos y para hacer más flexible el trabajo, pero no depender totalmente de ello. Ya. Correcto. Y la última pregunta que tenemos es de Roosevelt, que dice, como se ha explicado en la conferencia, muchos son los factores que han favorecido el desarrollo de las TICs. ¿Cómo entonces pudiéramos hacer para preparar a todos nuestros maestros que hoy tenemos en las aulas y que aún no conocen las TICs? Y 45, ¿no? Ya. A ver qué sale el día siguiente. No, Ni posa al lado de la cama. no, debajo de la cama. Pero es digo, derecho, izquierdo. No importa. No. Su Ahora, audio. coño, dices que ve Está limpiar, apagado. bien, Genial. más. Ya, pero Su audio. Sí se nota clarito, ¿no? Su audio. Repite la pregunta, por favor. Claro, Opción la tres, pregunta es, como se ha explicado en la Claro, conferencia, muchos son los factores que han favorecido el desarrollo de las TICs. ¿Cómo entonces pudiéramos hacer para preparar a todos nuestros maestros que hoy tenemos en las aulas y aún no conocen las TICs? Bueno, esto Este ya no vale, se podría cuñado, lograr mira, sí. con un proceso de capacitación continuo, accesible y sobre todo práctico. La verdad es que muchos docentes no usan las TIC debido a la falta de habilidades A mí. o falta de conocimiento, por lo que es esencial Este es de la hoja, ¿no? Sí. brindarles información que sea relevante, que sean adaptadas a sus necesidades. Como mencioné Ya. en la conferencia, muchos docentes, Todo esa mala energía, ¿no? o los docentes tienen niveles distintos de aplicar las TICs o del uso de las herramientas digitales. Si se aplican capacitaciones donde ellos puedan acceder a estas y que estas capacitaciones sean relevantes en su proceso y que estén adaptadas a sus necesidades, los docentes aprenderán más fácil y llevarán un proceso más continuo más continuo y relevante. Ahora, esto también incluye que la capacitación no se quede solo en la teoría, también se necesita que el maestro vea práctica o ponga en práctica lo que aprendió, que la institución le dé los equipos y los recursos para poner en práctica lo que se vio en la capacitación. Y bueno, pues si se le suma un incentivo económico al reconocimiento del esfuerzo de quienes adopten nuevas metodologías educativas, puede que los docentes se vean motivados a sumarse al cambio también y pues se vean motivados, ¿sí? La palabra es se vean motivados a querer aprender más tips. Muchas gracias, estimado ingeniero José. Si me permite compartir la pantalla para proseguir con el evento, por favor. Ya, ahora sí vamos a la hoja. Cerramos. Este era tuyo, ¿no? Este ya estaba dicho. Vamos a ver. No se olvide ese ejercicio, ¿no? Ese diagnóstico vamos a ver. Sí. Usted le había dicho a la Diana también que haga eso, ¿no? Sí. Hasta cuando la se me hizo usted. Sí. Sí. Se limpiaron ellos también. Sí. Gracias sí les sabía yo que tenía algo. Se vista. A ver, cerrando los ojitos, rezando, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. 3 veces. Hola, aún no he dejado de compartir por pantalla. No, todavía no. Debe dejar de compartir, por favor. Ya. Ahora sí.
Muy bien, ya culminamos con el sector de ronda de preguntas. Aquellas personas que desean ver nuestras otras conferencias lo pueden hacer ingresando a este QR o ingresando a nuestra página web wix.edu.mx, comunidad Wix, Red Alumni. Ahí pueden ver todas nuestras próximas conferencias. 1, 2, El certificado de participación. En un plazo de 5 días hábiles recibirán un correo electrónico de su certificado de participación con la grabación de la conferencia. Aquí les dejo mi número en No, tiene pantalla y correo protección. Los electrónico niños por si tienen tuvieran protección. alguna duda o consulta. Tienen muchas protecciones. Hicimos este formato. Llegamos al final del evento sin antes agradecer a nuestro panelista forma. principal por haber dado Pero esta no, grandiosa conferencia, pero tiene estimado mucha protección. ingeniero José. Si tuviera algunas Tiene últimas nomás, palabras tiene antes de despedirnos de nuestro público. Sí tengo que limpiarte el día viernes. Bueno, No, gracias. ¿ya? Realmente me queda dar las gracias a la No universidad llega y hasta al aquí. público. Aquí nomás. Gracias No. por asistir a esta conferencia y por darme el espacio para poder presentarme. Gracias a usted y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Gracias a todos los que participaron el día de hoy y los esperamos también en nuestros próximos eventos. No, yo. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta ¿Ya? pronto. Vamos a limpiarte, ¿ya? Ay, que me tuviste.